Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a estar mostrando esta nueva herramienta que compré, termómetro infrarrojo. Hace rato que tenía ganas de comprarlo y ahora que empieza la temporada de estufas y todo eso, me decidí, lo compré por Mercado Libre, un poco menos de 4.000 pesos. Así que bueno, ahora le voy a colocar la batería y le voy a mostrar las características y para qué lo voy a usar yo. A mí me va a ser muy útil por el tema de las estufas y todo eso. Listo, ahí ya está armado. Sencillo, apretamos el gatillo, tiene un puntero láser y mide. Lo primero que vamos a hacer es calibrarlo, porque tenemos que calibrarlo. Este botón, si ustedes quieren, apagan la luz de fondo, Teniendo presionado el gatillo, apretando el botón redondo, apagan o prenden la luz de fondo. Vamos a proceder a calibrarlo, les muestro cómo. Antes que nada les quiero explicar una cosita. Todos los objetos emiten radiación, tengan alta o baja temperatura, por eso se basa este termómetro de medir, y no todos tienen la misma emisividad o emissivity acá en inglés. Por eso acá tenemos esta tablita que ya viene incluida en el termómetro. Y bueno, vamos a regular con la del agua que dice water, emisividad 0,95, si alcanzan a ver. Y bueno, ahí les voy a mostrar cómo regular el termómetro. Bueno, ahí ya tenemos agua hirviendo para regular el termómetro. Si ustedes alcanzan a ver ahí, dice EMS, que es emisividad, y nos muestra el loguito de subir y bajar. Acá subimos o bajamos. Como el agua nos dice el catálogo que es 0,95, lo dejamos en 0,95 y con el agua hirviendo vamos a enfocar. Y ustedes van a ver que nos da 107. Todo. Como les decía, el agua en ebullición tiene que estar en 100 grados. Ustedes ven ahí que nos marca 103. Está bien que tiene un margen de 1,5 para arriba o para abajo, pero eso lo podemos regular. Ahora les voy a mostrar desde dónde. 104. Vamos a sacar un poco. Bien, desde acá del botón donde dice set, presionando vamos a llegar hasta que nos dice offset. Ahí ustedes con este botón suben y con este baja. Ahí tiene un margen de 1,5, si ustedes ven. Nos daba 104, o sea que tenemos que bajar porque está más alto de lo que realmente sería el agua hirviendo. Lo vamos a poner en menos 1,5 y probamos nuevamente. Ahí ven, ahora nos dio una lectura de 101 grados, que es más aproximado de lo que es real. Ahí nos da 107, así que ahí ya está regulado lo más próximo posible. Recuerden que cada objeto o material que miden tiene distinta emisividad y van a tener que regular. Bien, seguimos, gente. De acá del botón set tienen varias regulaciones. Ahí el máximo, el valor promedio y el mínimo. Cuando hacen varias mediciones les va a dar el valor máximo que midió, el valor mínimo y el valor promedio. Offset, la diferencia les va a dar, perdón, ahí dice diff. Alarma de temperatura menor, que está en menos 0,20, porque este es de menos 20 a 550. Alarma de temperatura máxima. Y esas son más o menos las regulaciones. Acá tienen para pasar a Fahrenheit la medida. Apretan ahí, se cambia automáticamente a medir grados Fahrenheit. Y bueno, tiene un puntero láser, como ya les mostré. Ahí mide. Esto está en Fahrenheit, ¿no? Bueno, 29. Vamos a pasar a mostrarles. Otra cosa que les quería mostrar. Acá tiene el rango de medición. Si ustedes ven el dibujo, se va abriendo el foco. Este es el puntero láser y acá donde mide. Y es de 12 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen una superficie de 1 centímetro de diámetro,
más de 12 centímetros de distancia no van a poder medir, porque después ya va a modificarles la medida, o sea que se va abriendo el ancho de lo que la temperatura que capta. Si es muy chiquito, va a tener que ser bastante más cerca de donde miden. Ahora lo vamos a probar en la estufa. Ahí tenemos la estufa multicombustible prendida. Ahora la tenemos con carbón. Van a ver por qué es multicombustible. Fíjense, 130 grados ahí, 100 grados la chimenea. Fíjense por qué le digo la importancia de tener la chimenea adentro. 63 grados, 138 grados. Ahora vamos a medir adentro que tiene el carbón. 524. Ahí se pasó de temperatura. Eso es alarma de alta temperatura. Se pasa de temperatura ahí adentro. ...531 alrededor... ...139 ahí... ...muy caliente está todo. Bueno, gente, también lo pueden usar los mecánicos para medir temperaturas en el motor. Ahí tiene el escape, la manguera al radiador, distintas temperaturas adentro de un motor funcionando. Bueno, gente, hasta acá con esta pequeña prueba de termómetro infrarrojo. Vieron que tiene la gran ventaja que no es de contacto, sino que mide a la distancia. Yo lo utilizaba mucho cuando trabajé en mantenimiento eléctrico, también en tableros eléctricos, para comprobar temperaturas de los conductores, de las conexiones, de las borneras. Es muy utilizado para eso. Yo lo voy a utilizar en el tema de las estufas. Así que bueno, ahí tenían más o menos las características de este en particular. No todos son iguales, pero bueno, la mayoría de los que vienen son de origen chino y son muy similares a este. Espero les guste y bueno, seguimos sumando herramientas para el taller para seguir trabajando mejor y darles datos más precisos en los videos. Y particularmente lo compré para hacer una prueba en la estufa que les mostré. Vamos a hacer prueba de distintos combustibles y su rendimiento, así que en breve les voy a estar mostrando ese video. No se lo pierdan. Saludos.